Hola, voy a resolver el segundo examen parcial de probabilidad y estadística. Dice, se lanza una moneda hasta que se presentan tres caras sucesivamente. Es cara o cruz, pero aquí voy a pedir que sean tres caras. Liste solo aquellos elementos del espacio muestral que requieran 6 o menos lanzamientos, o sea, debe de haber máximo 6 lanzamientos. Pregunta si este es un espacio muestral discreto y por qué. Entonces voy a colocar aquí el espacio muestral, que es un conjunto S, pongo llaves de conjunto, y voy a poner que en el primer intento van a quedar las tres caras, va a quedar cara, cara, cara. Luego va a quedar una cruz, luego tres caras. Luego va a quedar cara, eh, cruz, cara, cara, cara. Y aquí voy a poner que sean dos cruces. En el primer lanzamiento una cruz, luego en el segundo lanzamiento otra cruz y luego tres caras consecutivas. ¿Qué es lo que pide el problema? Tres caras consecutivas. Luego vendría tres cruces y tres caras. Vean cómo no me paso de 6 como requiere el problema. Luego vendría una cara, dos cruces, cara, 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 que es lo que se requiere, tres caras consecutivas. Luego vendría una cruz, cara, cruz, cara, cara, cara. Luego vendría cara, 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 cruz. Luego cara, 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 cara. Así sucesivamente. Observemos aquí cómo hay tres caras consecutivas, tres caras consecutivas, tres caras consecutivas, tres caras consecutivas, tres caras consecutivas. Aquí va a haber tres caras consecutivas, así sucesivamente. Y nunca me paso de 6, que es lo que requiere aquí, requieren 6. Ese es el espacio muestral. ¿Por qué es un espacio muestral discreto? Porque a cada elemento de estos le puedo asignar un número. Puedo hacer una biyección con los números enteros positivos o con los números enteros positivos. Eh, es numerable este conjunto, es decir, este es el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3, el elemento 4, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente. Es un conjunto numerable infinito, pero como puedo hacer una biyección de estos elementos que están aquí con cada uno de los elementos de los enteros positivos, entonces eso me está diciendo que es discreto. Es decir, lo que voy a hacer aquí es poner que este es el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3, el elemento 4, el elemento 5, el elemento 6, el elemento 7, el elemento 8 y así sucesivamente. Entonces es numerable. Si es numerable, recuerden que puedo afirmar que es un conjunto, es un espacio muestral discreto. Muy bien, continúo con el segundo problema. El segundo problema de este examen parcial es una distribución de probabilidad continua. Por lo tanto, se van a usar integrales impropias. El problema dice, la vida útil en días para frascos de cierta medicina de prescripción es una variable aleatoria continua que tiene la siguiente función de densidad o función de probabilidad. Recuerden que función de probabilidad y función de densidad es lo mismo. Tengo esa función que es para x mayor a 0 y esa función vale 0 en cualquier otro caso, es decir, para x igual a 0 o x menores a 0, la función va a ser 0. Dice el inciso A, calcule la probabilidad de que un frasco de esta medicina tenga una vida útil de al menos 200 días. Entonces, si dice al menos, recuerden que es una desigualdad. El inciso A, lo voy a poner aquí. El inciso A me va a quedar como lo que está pidiendo es la probabilidad de que al menos sea de 200 días la vida útil de ese medicamento. Entonces, si estamos hablando de probabilidad de una distribución de probabilidad continua, entonces esto se significa que tengo que hacer una integral impropia.
Eso va a ser, como sabemos, la integral de menos infinito a infinito, pero recordemos aquí que para los números negativos y el 0, la función va a ser 0, entonces tengo que descartar esos valores. Quito aquí de menos infinito y me pide que sea x, la cota inferior va a ser aquí 200, entonces aquí va a quedar 200. Aquí pongo la función. Lo que estoy haciendo realmente es, con la integral, es sumar todas las probabilidades, ¿no? Para cada variable x. Aquí va a quedar x a la cuarta diferencial de x. Si yo calculo esta integral, recordemos que esto lo puedo, ya es meramente de cálculo diferencial, sale ese 200 y aquí me va a quedar la integral de 200 hasta infinito de x a la menos 4 diferencial de x. Ahora bien, si yo quiero integrar eso, como es una integral impropia, tengo que calcular un límite que va a ser límite cuando k tiende a infinito de la integral de 200 hasta k de x a la menos 4 diferencial de x. Eso va a ser, va a quedar la expresión como 200 límite, al último meto el límite, recuerden, límite cuando k tiende a infinito de menos 1 entre 3x cúbica de 200, evaluado de 200 hasta acá. Haciendo todos esos cálculos, primero meto aquí la k, luego queda menos, con este menos de acá se vuelve un más, y este 200 lo meto acá, es decir, va a quedar como 200 límite cuando k tiende a infinito de menos 1 entre 3k cúbica, menos con menos se vuelve un más, queda 1 entre 3 entre 200 al cubo. Si hago que k tiende a infinito, este término se desaparece de tal forma, o tiende a 0 más bien, esto se vuelve 0. Si este número de acá es una constante y le calculo un límite, pues va a ser la constante, entonces me va a quedar de la siguiente forma. Esto va a ser 200 por 1 entre 3 por 200 al cubo. Haciendo aritmética ahí, nada más me va a quedar 1 entre 3 por 200 al cuadrado. Muy bien, ese es el inciso A, paso al inciso B. Bien, el inciso B me pide que calcule la probabilidad en cualquier lapso entre 80 y 120 días. El inciso B va a quedar entonces, cualquier lapso, me va a quedar aquí 80 como el límite inferior, y aquí x, y acá 200. Entonces eso es una integral normal, no es impropia. Me va a quedar aquí, esto aquí es hasta 120 días, esto de aquí es hasta 120 días. 120 días. Entonces lo único que tengo que hacer es la siguiente integral, que va a quedar de 80 hasta 120 de la función de densidad de probabilidad, o la función de probabilidad, x a la cuarta diferencial de x. Tengo que hacer esa integral, me va a quedar como, haciendo todos los cálculos, me va a quedar como 200 entre 3, y aquí va a quedar menos 1 entre este número 28, 1, 2, 3, más 1 entre 512.000. Ese es el resultado total. Ya nada más es hacer numeritos.
para calcular la probabilidad en cualquier lapso entre 80 y 120 días. Paso al siguiente problema. Bien, para el problema número 3 se trata de una probabilidad de varias variables. Me dice que de un saco de frutas hay 3 naranjas, 2 manzanas y 3 plátanos. Y se tiene que elegir 4 frutas al azar. Si X es el número de naranjas y Y el de manzanas, dice calcule la distribución de probabilidad conjunta. Entonces, como los ejemplos que hemos hecho en clase, el inciso A me pide la función de probabilidad conjunta, es decir, depende de varias variables, de X y de Y, que son las variables que me está dando aquí el problema, que va a quedar en función de las naranjas y de las manzanas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ver las combinaciones posibles, es decir, usar combinatoria, ver las combinaciones posibles de elección que van a ir aquí arriba, entre todas las posibilidades que van a ir aquí abajo. Muy bien, si hago la combinatoria respecto a las naranjas, voy a tomar X elementos de 3 posibles. ¿Por qué? Porque voy a tomar X naranjas de 3 posibles. Luego vendría multiplicado por 2 la combinatoria de 2Y. Es decir, aquí va a estar la combinatoria de tomar Y elementos de dos posibles manzanas. Por último, recordemos que también están jugando los plátanos. Entonces los plátanos van a ser 3 posibles, pero lo único que ya nos va a quedar aquí, ¿cuántos plátanos van a quedar? Si tengo que agarrar un total de 4, pues le tengo que quitar, para escoger los plátanos, le tengo que quitar las naranjas y le tengo que quitar las manzanas. Entonces aquí va a estar 4 menos X menos Y. Esas son las combinaciones posibles entre el total de posibilidades. El total de posibilidades, recordemos que en total son, si lo sumamos, son 3 y 2 son 5 y 3 son 8. Entonces van a ser 8. ¿Y cuántas debo de elegir? Debo de elegir 4 frutas, entonces aquí va a ir 4. Esa es la función de probabilidad conjunta. Ahora, ¿qué es lo que me pide en el inciso B? En el inciso B me pide delimitar ese problema, que va a estar sujeto a escoger naranjas y manzanas que sumadas no rebasen el 2, el tope es 2, entonces nada más me fijo las combinaciones posibles y sumo esas probabilidades, porque me está pidiendo la probabilidad de estos elementos que cumplen esta condición que está acá. A es la región que está aquí, no puede salirse de ahí la suma tanto de manzanas como de naranjas. Aquí están las naranjas, aquí están las manzanas, en total no deben de rebasar 2, entonces debo de calcular la probabilidad total, pero sujeta a esta restricción. Me va a quedar como f de 1,0 más f de 2,0 más f de 0,1 más f de 1,1 más f de 0, aquí va a estar 0,2. ¿Por qué no puedo agarrar, por ejemplo, 2 y 1? Porque ya, por ejemplo, esto estaría descartado. F de 2,1 porque 2 más 1 es 3. Y esto no es menor igual a 2. Eso no es menor igual a 2. Entonces esa combinación está descartada. Lo único que tengo que hacer entonces es agarrar esta función ya evaluada en estos puntos, meterlo aquí, en estas combinatorias. Lo pueden hacer con su calculadora o hay aplicaciones en línea. Y ver qué números me da y al último sumarlos me va a quedar entonces 3 70avos más 9 70avos más 2 70avos más 18 70avos más 3 70avos. Si sumo todo eso me va a dar un medio. Entonces la probabilidad sujeta a esta restricción va a ser un medio.
Continúo con el siguiente problema. Bien, continuando con el problema 4, se trata de una distribución de probabilidad binomial. Dice, cuando se utilizan las tarjetas de un circuito en la fabricación de reproductores de discos compactos, se prueban el porcentaje de defectuosas es de 5%. Sea X el número de tarjetas defectuosas en una muestra aleatoria de tamaño n igual a 25. Lo que estamos buscando aquí son las defectuosas, eso lo vamos a llamar éxito en nuestro experimento estadístico, probabilístico. Entonces, los fracasos aquí van a ser las que no son defectuosas, que sería el 95%. Si estamos hablando de una distribución de probabilidad binomial, recordemos que su fórmula es binomial, recordando, va a ser la probabilidad de X va a ser igual a la combinatoria de nx, y aquí va a estar la probabilidad de los éxitos, y acá la de los fracasos. La de los éxitos va a estar elevado a la x, y la de los fracasos el total menos x. Esa es la fórmula de distribución binomial. Entonces, para hacer el inciso A, me está pidiendo lo siguiente. La probabilidad de x menor o igual a 2. Eso se traduce como igual a la probabilidad de 0 más la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2. Si yo calculo la probabilidad de 0, aquí lo voy a hacer, la probabilidad de 0, nada más sustituyo en la fórmula que puse un poco más arriba. N es igual a 25 porque son los elementos totales, es una muestra aleatoria de 25. Entonces X aquí va a ser 0, entonces aquí va a estar 25, 0. P es la probabilidad de éxito. En este caso el éxito de lo que estamos buscando es el porcentaje de defectuosas. Entonces este numerito lo tengo que pasar a decimal. Aquí va a estar como 0.05 elevado a la 0, siguiendo la fórmula. Y aquí obviamente va a ser el resto de fracasos. En este caso fracasos sería las que no son defectuosas. El porcentaje de que no son defectuosas escrito en número decimal va a ser 0.95 elevado a la 25 menos 0. Pero 25 menos 0 es 25. Si hacen ese cálculo, les comento que en la calculadora pueden calcular esto. O hay aplicaciones también para calcularlo. Recuerden que la fórmula de nk, esto también lo pueden hacer a mano, esto es n menos k factorial entre k factorial. Esa es la fórmula de combinatoria de n elementos tomados k a la vez. Si hago todos esos cálculos, aquí me va a quedar como 0.27738. Muy bien, ese es el inciso A. El inciso B, sigo con el inciso A, porque apenas estoy calculando la probabilidad de 0, que es esta que está aquí, falta la probabilidad de 1 y la probabilidad de 2. Entonces, siguiendo la misma analogía, aquí va a quedar la probabilidad de 1, va a quedar como 25, 1, aquí va a quedar igualmente 0.05 elevado a la 1, y acá va a quedar 0.95 a la 24, porque es 25 menos 1. Y calculando eso me va a quedar como 0.365. Aquí va a quedar ahora, me falta la probabilidad de 2, va a ser 25, 2. Aquí va a quedar 0.05 a la 2, 0.95 a la 23. Si yo calculo todo eso, me va a quedar como 0.23. 0.23. Ahora, si sumo este y este, me va a quedar un total de, lo voy a poner en rojo, aquí el total, me va a quedar 0.8728.
Eso es lo que pide en el inciso A. Continúo con el inciso B. Para el inciso B puedo hacer lo siguiente, que es poner aquí lo que me pide, que es la probabilidad de x mayor o igual a 5. Eso recordemos que lo puedo reescribir utilizando la probabilidad total como 1 menos la probabilidad de x menor o igual a 4. Desglosando esto, de la misma forma que hice el inciso A, y para que no se alargue el video, les tiene que dar el siguiente resultado, que va a ser 7 por 10 a la menos 3. Ese es el inciso B. Ahora el inciso C les pide un intervalo, la probabilidad de 1 menor todas las x que están entre 1 y 4. Eso va a ser lo siguiente. Desglosándolo va a ser la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2 más la probabilidad de 3 más la probabilidad de 4. Eso es desglosado. Si yo desarrollo todo eso que tengo ahí, voy a llegar al siguiente resultado numérico, que esto es igual a punto 716. El inciso D lo que me pide es cuál es la probabilidad de que ninguna de estas 25 tarjetas esté defectuosa. Si ninguna de esas 25 tarjetas está defectuosa, entonces lo que me está pidiendo aquí es lo siguiente. Si ninguna está defectuosa, tengo 0 éxitos. Si yo calculo eso utilizando la fórmula de distribución binomial, va a quedar como 0.277. Bien, ya nada más falta la media, la varianza y la desviación estándar. Lo hago en la siguiente página. Recordemos que si es una distribución binomial, me va a quedar que la media, que lo voy a nombrar como mu, va a quedar como n por p. En este caso, n es 25 el tamaño de la muestra por la probabilidad de éxito de que salga defectuosa. Va a quedar como 0.05. Si yo multiplico eso, me va a quedar aquí como 1.25. La varianza, si es una distribución binomial, lo pongo como sigma al cuadrado, va a quedar como n, p, q, donde q es la probabilidad de fracaso, es decir, la probabilidad de que no salga defectuosa. Entonces va a quedar aquí como 25 por 0.5 por 0.95. Esto me va a quedar como 1.1875. La desviación estándar es la raíz de ese número. Desviación me va a quedar como sigma va a ser la raíz de NPQ. Me va a quedar como 1.089. Todo esto es referente al problema número 4. Paso al problema último, el número 5. Bien, paso al último problema del examen parcial. Aquí se trata de una distribución de Poisson. Tengo un parámetro mu de 0.4. Recordando la fórmula de distribución de probabilidad de Poisson, es la siguiente. Probabilidad de x es igual a e a la menos lambda, lambda a la x entre x factorial. Esa es la fórmula de distribución de probabilidad en este caso. Para el inciso A, lo que me pide, ¿cuál es la probabilidad de que un disco tenga exactamente un pulso faltante? Entonces lo que me pide es la probabilidad de x es igual a 1. Si yo hago ese cálculo, nada más lo que tengo que hacer es e a la menos 0.4, que es el parámetro lambda. En este caso lambda es el mu que está aquí, es la media. Lo único que voy a hacer aquí es poner
el lambda otra vez, que va a quedar como 0.4 elevado a la 1 entre 1 factorial. Entonces si hago todos esos cálculos me va a quedar aquí como 0.2681. Y luego aquí para el inciso B me pide cuál es la probabilidad de que el disco tenga por lo menos 2 pulsos faltantes. Entonces, ¿cómo reescribo eso en matemáticas? La probabilidad de que tenga por lo menos, mi tope inferior va a ser 2. Entonces queda de la siguiente forma, aplicando el concepto de probabilidad total, que es 1 menos el resto. Va a ser probabilidad de que x sea menor o igual a 1. Esto de aquí, estoy aplicando el concepto de probabilidad total. Este restando que está aquí lo puedo traducir de la siguiente forma, como probabilidad de 0 más la probabilidad de 1. Esto de aquí es esto de acá. Entonces ya tengo la probabilidad de 1, falta la probabilidad de 0. La probabilidad de 0, aquí lo voy a poner, la probabilidad de 0 va a ser e a la menos 0.4 a la 0 entre 0 factorial. Eso si lo calculo me va a quedar como 0.67. Ya tengo la probabilidad de 1, entonces lo único que tengo que hacer aquí es 1 menos 0.2681 menos 0.67. Entonces haciendo numeritos me va a quedar como 0.0600 y me va a quedar como 619. Me falta el inciso C, paso a la siguiente página, pero antes de pasar leo el problema. Si seleccionan dos discos independientemente, esto es importante, independientemente, son eventos independientes, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno contenga un pulso faltante? En la siguiente página lo resuelvo, me va a quedar como, sería la probabilidad de que el primero no tenga un pulso faltante. Y recuerden que I es en matemáticas sinónimo de intersección, que el segundo no tenga un pulso faltante. Entonces, como son eventos independientes, si yo tengo dos eventos independientes, recuerden que la probabilidad de A intersección B va a ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Entonces esto va a ser como, traducido aplicando esa teoría, va a quedar aquí que el primero no tenga por la probabilidad de que el segundo tampoco tenga un pulso faltante. Entonces, ¿qué es que no tenga pulsos? Va a ser igual a la probabilidad de 0. La probabilidad de 0 va a ser, como lo calculé anteriormente, 0.67. Entonces, aquí me va a quedar 0.67 por 0.67. Si yo hago esa multiplicación me va a quedar como 0.449. Esa es la probabilidad de que el primero no tenga un pulso faltante y el segundo tampoco tenga un pulso faltante. Esa es la solución de su examen. Tienen que estar todos los pasos. Tuvieron mucho tiempo para hacerlo. Espero que les haya ido bien. Gracias. Listo.